Los recién nacidos duermen muchísimo. Entonces no hay que asustarse de que el bebé pasa muchas horas dormido porque duermen de 14 hasta 17, 18 horas en el día. Entonces eso es absolutamente normal. Si el bebé está tranquilo, si es un sueño reparador, si el bebé no está inquieto durante el sueño, no tenemos ningún problema. A partir del mes pues ya es un poco menos, pero siguen durmiendo mucho los bebés. Duermen hasta 14 horas y a partir del año pues ya son 10 a 12 horas. Entonces poco a poco van durmiendo menos, pero en la etapa neonatal es donde pues más sueño tienen estos pequeñitos, ¿no? Comen y duermen. Eso es su día a día. Sean bienvenidos y bienvenidas a Salud en Serie, un programa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizado en colaboración con la CUAYED, y cuyo objetivo es proporcionar información acerca de los temas más relevantes en la educación para la salud. Tenemos ahora con nosotros a la doctora Mónica Villa Guillén, quien es pediatra, neonatóloga, investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, creo que este es un tema muy, muy importante. Quisiera saber qué se hace en la consulta prenatal. La consulta prenatal tiene dos aspectos muy importantes. Uno, el que le corresponde al ginecólogo, quien se encarga de ver la evolución del embarazo de la madre, y esta consulta pues incluye muchos puntos, ¿no? Entre otros, la detección de factores de riesgo que pueda tener la mamá, por ejemplo, diabetes, hipertensión, o detectar enfermedades de transmisión sexual como sífilis, como VIH o hepatitis, detectar también si hay alteraciones en el grupo sanguíneo que no sea compatible el de la mamá con el bebé, particularmente cuando las mamás son RH negativo, ver cómo va incrementando de peso la madre, porque esto es muy importante. Aumentos excesivos o aumentos pequeños de peso son muy relevantes en la evolución de la enfermedad de la madre, del embarazo, perdón, y también pues identificar procesos infecciosos, por ejemplo, de las vías urinarias o problemas de hipertensión que a veces se presentan después de la semana 20, que se conocen como preeclampsia, porque la preeclampsia, cuando es grave, puede llevar a complicaciones serias en las mamás y en los bebés, que pues incluso pueden causar la muerte materna y la muerte del bebé y que requieren cesáreas de urgencia. Entonces, esto es a grosso modo lo que se hace en la consulta por parte del ginecólogo, pero también algo que se nos olvida y que no siempre se hace es la consulta prenatal por el pediatra. El pediatra es importante que tenga contacto con las familias, particularmente en el tercer trimestre, primero para conocerlas, para saber cuáles son sus inquietudes acerca del bebé que pronto van a nacer y poder resolver todos estos problemas, hacer una historia clínica, identificar riesgos en la mamá, identificar si hay alguna alteración en los ultrasonidos que se hayan hecho para poder saber si este bebé viene con algún problema o no y poder orientar a las familias en relación también a la lactancia, cómo alimentar al bebé, cómo cuidarlo de manera general, el baño, el sueño, todos los aspectos que son importantes se pueden ver en esa consulta. Y esto da mucha seguridad a los papás. Se pueden pues como que unir más al pediatra, ¿no? Que va a ser el que atienda a ese bebé en el momento del nacimiento y en los próximos 18 años de su vida. Incluso pues hay pediatras que siguen viendo a los pacientes después de los 18 años, ¿no? Porque se acostumbran y se sienten muy identificados. Entonces, pues de manera general, esa sería como la importancia de las dos consultas, ¿no? La ginecológica y la pediátrica durante este proceso del embarazo. Y, por ejemplo, en la consulta prenatal, cuando la mamá es diabética, cuando
tiene algún problema que ya se sabe de base o que tiene, por ejemplo, una enfermedad como lupus, ¿qué le debe de informar a la mamá? Pues, ¿cuáles son los riesgos para ella y para el bebé? Una mamá diabética tiene mayor riesgo de presentar pérdidas fetales, de presentar bebés con pesos muy elevados, pesos con más de 4 kilos, y estos bebés primero pues tienen problemas para salir por el canal vaginal y a veces se tiene que recurrir a la cesárea, y después los bebés pues también van a tener problemas de baja de azúcar, baja de calcio, se ponen más amarillitos, tienen más problemas respiratorios, y entonces pues todo eso hay que preverlo haciendo un control adecuado de la glucosa de la madre. Entonces este control puede ser a través de medicamentos que pueden ser orales o a través de la insulina, pero lo importante es mantener esta glucosa en niveles normales y que la hemoglobina glucosilada, que es una medición que se hace para identificar si esta diabetes está o no bien controlada, esté por abajo de 6. Esto sería como un buen control prenatal. Estas mamás diabéticas también tienen mayor riesgo de presentar malformaciones congénitas en sus bebés. Entonces hay que hacer un ultrasonido estructural para ver si no hay afecciones cardíacas, por ejemplo, o afecciones a un nivel de otros órganos causadas por la diabetes, y bueno, pues este riesgo, como digo, se disminuye cuando la diabetes está bien controlada. Si las mamás tienen alguna enfermedad autoinmune, como por ejemplo el lupus, en donde pues hay anticuerpos que atacan al propio organismo, pues también hay riesgo de que el bebé sufra de alguna alteración cuando nace por estos mismos anticuerpos y desarrollan un síndrome parecido al lupus, que es algo transitorio. Y estas mamás pues también tienen riesgo de tener pérdidas frecuentes. Si este lupus se asocia a otro síndrome que se llama de antifosfolípido, las pérdidas pueden ser frecuentes. Pueden tener abortos, pueden tener partos prematuros, y pues esto es difícil de tratar, pero no imposible. Son mamás que requieren muchísimo más control desde los normales, más frecuentes, para poder pues identificar cualquier riesgo y poderlo solucionar, ¿no? De pronto. No, qué interesante, Guido. La verdad, yo creo que aquí es cuando se valora tener un buen seguimiento durante el embarazo, tanto por el ginecólogo como por el pediatra. Creo que eso es muy importante. Y, por ejemplo, los papás sanos, que la mamá sana, que, por ejemplo, nunca sabe que tiene nada hasta que está embarazada y esto, ¿cuál es pues su mayor inquietud en preguntarte? ¿Cuál es la pregunta que más te hacen? Yo creo que es importante pues resolver todas las dudas que tengan los papás durante el embarazo. Son muchas. Existe la angustia primero, pues si el bebé viene bien, y esto se resuelve con los ultrasonidos estructurales. ¿Sí? Quiero insistir en que tienen que realizarse por profesionales especialistas, porque a veces hemos visto en los hospitales bebés con malformaciones congénitas a los cuales se les hicieron a las mamás 10 ultrasonidos y todos se reportan como normales, y pues definitivamente esto significa que no se hicieron de la mejor manera. Así es que el ultrasonido estructural lo tiene que hacer un profesional capacitado que pueda identificar las posibles malformaciones congénitas. Una vez descartado esto, pues los papás se quedan muy tranquilos de que el bebé viene bien. ¿Qué otra cosa les inquieta a los papás? Pues es el momento del nacimiento. ¿Qué va a pasar cuando el bebé nace? ¿Cómo se va a atender? ¿Quién lo va a atender? ¿Cuáles son las maniobras que se van a hacer? ¿Qué es lo que se espera de la mamá en ese momento del nacimiento? Si el papá puede participar o no, que muchas veces pues sí hay que darles la oportunidad a los papás de que estén ahí presentes. Y después, cuando ya el bebé nació, ¿qué es lo que sigue, no? Okay. ¿Cómo lo va a alimentar, etcétera? ¿Qué hace el pediatra o el neonatólogo en la sala de parto? Sí, esto es muy importante. Es básico identificar primero si es un embarazo de riesgo.
Si viene un bebé prematuro, si viene un bebé con datos de que no está creciendo bien en el útero, por ejemplo, que tiene un peso más bajito que lo normal y esto a veces se asocia con problemas como la preeclampsia, en donde la cantidad de sangre y alimento que llega a través de la placenta y del cordón umbilical al bebé no es suficiente y entonces este bebé no creció suficiente, entonces este es un embarazo de riesgo. O si, por ejemplo, hay datos de que el bebé está sufriendo en el útero, donde pues podemos pensar que hay problemas con el aporte de oxígeno, entonces definitivamente este también es un embarazo de riesgo. Si la mamá es diabética, si la mamá es preeclántica, si la mamá tiene cualquier otra enfermedad importante, como decíamos hace un momento, como lupus, tiene que considerarse un embarazo de alto riesgo y entonces el pediatra y el neonatólogo prevén esa situación y tienen un equipo de profesionales expertos en donde no solamente hay un médico atendiendo al bebé, sino hay por lo menos 2 médicos y hay una enfermera para ese bebé que han preparado todo el material que se requiere por si ese niño requiere de una reanimación avanzada. Una reanimación básica, ¿sí? Una atención básica del bebé cuando el recién nacido llora y respira espontáneamente, cuando un bebé es a término. ¿Y qué significa que un bebé sea a término? Cuando tiene entre 37 y 42 semanas de gestación. Si el bebé es a término, llora y respira y tiene buen color y la frecuencia cardíaca está por arriba de 100, ese bebé puede ir de inmediato con su mamá. Y de hecho, eso es lo que hay que hacer. No hay que llevarlo a la cuna de calor radiante, ¿no? Ahí a que lo vea el pediatra, que lo seque. No, ese bebé pasa inmediatamente con su mamá. Y es muy importante que esta primera hora, a partir del nacimiento, el bebé esté en contacto piel con la mamá. Ahí se seca, ahí se revisa pues, que el bebé siga respirando bien, que tenga buena coloración, se toman los escalas que utilizamos los pediatras, que son la de Apgar, que nos habla de si ese bebé está o no bien, ¿no? Está teniendo una transición adecuada, en donde vemos cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está el color, cómo está la respiración, cómo está la respuesta a estímulos. Y entonces, pues le damos una calificación al primer minuto y a los 5 minutos. Y esa calificación al primer minuto tiene que ser de 7 más y a los 5 minutos tiene que ser de 8 más para que podamos decir que ese bebé está en buenas condiciones. Pero sí es muy importante que esa primera hora en donde el bebé se coloca primero sobre el abdomen, porque nos tardamos como 30 a 60 segundos y a veces más en cortar el cordón umbilical. Entonces, primero esos 30 segundos al primer minuto en el abdomen de la mamá y ya después el bebé puede colocarse en el pecho y esperar a que busque el pecho de la mamá y que inicie las primeras succiones, que inicie la lactancia. Entonces, esto ayuda muchísimo primero pues a la unión que se puede establecer entre la mamá y el bebé desde el primer momento. 2, a la lactancia. Y se ha demostrado que este contacto piel con piel de mínimo 1 hora, quiero insistir porque a veces los dejan 15 minutos, 20 minutos y se los llevan al cunero y entonces eso no sirve. Tiene que ser por lo menos de 1 hora para que se puedan obtener los beneficios. Incluso se ha visto que el desarrollo de estos bebés es mejor cuando pudieron tener acceso a este contacto piel con piel. Por supuesto que si el bebé es prematuro, si no respira bien, si trae algún problema, pues hay que inmediatamente pasarlo a una cunita en donde el bebé se va a secar, se va a posicionar, se va a aspirar y se van a seguir los pasos dependiendo de la respuesta del bebé, que pueden ser ayudarlo a respirar. Si ese bebé no está respirando adecuadamente, entonces utilizamos una bolsita, una máscara y le damos ahí una ventilación manual y digamos, apoyo al bebé, pues puede llevar hasta que le demos compresiones cardíacas, administración de medicamentos o a que le pongamos un tubito en la tráquea. Pero el 90% de los bebés van a tener una transición normal. ¿Sí? Estos bebés van a poder, nacen y pueden estar con su mamá. Y el 10%
son los que van a requerir de esta reanimación adicional o avanzada que estamos comentando. Sí, esto realmente yo creo que es algo que tiene que quedar muy claro, porque lo habitual es que pase a la cuna, que la mamá descanse y que el bebé esté ahí con biberón, y entonces al rato pues, la cuestión del pecho y todo le cuesta mucho más trabajo adaptarse. Entonces creo que aquí sí es muy importante hacer hincapié que el bebé tiene que estar con la mamá desde que nace. Y como dicen, a veces me preguntaban ahí, bueno, ¿y quién me va a cuidar a mí? No, a la señora. Entonces, pues no, la señora tiene que cuidar al bebé y estar juntos, y el binomio madre-hijo es importantísimo para que las cosas puedan funcionar posteriormente muy bien, ¿no? Sí, el establecimiento de la lactancia, que es algo muy importante que tenemos que fomentar de los pediatras, y yo diría que todos los médicos, pediatras, no pediatras, todos, y la comunidad y todos los, todo el mundo, digamos, ¿no? Que toda la sociedad civil tendría que estar del lado de la lactancia y fomentando la lactancia. Se establece desde ese momento del nacimiento, pero después ese bebé tiene que estar, si está en condiciones, por supuesto, de estabilidad, en alojamiento conjunto con la mamá, para que la mamá, en el momento en el que el bebé quiera comer, pues esté disponible para él y pueda tener el contacto que decimos piel con piel el mayor tiempo posible. E incluso los papás también pueden participar. Los papás también, cuando, pues, obviamente no para alimentarlo, pero sí pueden tener ese contacto piel con los bebés, porque les da control de la temperatura y además esta unión, ¿no? Esta simbiosis que se hace con la familia, con la mamá y con el papá también desde el momento del nacimiento. Sí, creo que es importantísimo. ¿Cuáles serían los mayores problemas por los que el bebé tendría que pasar a una cuna térmica, a una cuna radiante, a terapia intensiva? O sea, estar alejado de la mamá. Sí, de las primeras causas de muerte en los recién nacidos son la prematuridad, las infecciones, la asfixia, o sea, la falta de oxígeno, y las malformaciones congénitas. Entonces, estos son problemas que se deben de atender lejos de la mamá. Porque si un bebé viene prematuro, por ejemplo, si tiene 28, 30 semanas, pues es un bebé que va a pesar menos de 1,500 gramos, menos de 1 kilo, y seguramente pues este bebé va a tener problemas para respirar. Entonces estos prematuritos no pueden expandir bien sus pulmones porque les falta una sustancia que justamente hace que se expandan los pulmones, los alvéolos, que se llaman surfactante, y estos recién nacidos requieren muchas veces de administración de surfactante o de una asistencia a la respiración. A veces les ponemos unas puntitas en la nariz para darles un poco de presión y que esa presión haga que se expandan los pulmones, o incluso a veces necesitan que los intubemos cuando vemos que no pueden respirar espontáneamente o que no responden a estas medidas iniciales, ¿no? De ponerles estas puntitas en la nariz con un poco de presión. Hay que intubarlos, es decir, ponerles un tubo en la tráquea y conectarlos a un respirador que les va a ayudar a respirar. Entonces, los prematuros, esos son sus primeros problemas, ¿no? En el momento del nacimiento, y ya después van a tener otros en la terapia intensiva, pueden tener sangrados de la cabecita, pueden tener trastornos metabólicos, como por ejemplo que les baje el azúcar, que les baje el calcio, alteraciones en el sodio, problemas en el riñón, también pueden tener distensión en el abdomen, se pueden inflamar del abdomen y hacer un problema que se llama enterocolitis, pueden tener procesos infecciosos también. Una de las principales causas que llevan a un parto prematuro son las infecciones. Entonces, estos bebés pues, pueden tener infecciones ya desde el momento del nacimiento o pueden desarrollar infecciones en el hospital causadas por bacterias que son pues resistentes, ¿no? Que no responden también a los antibióticos. Entonces, pues, yo siempre digo que los prematuros son una carrera de obstáculos, ¿no? Ya libraste la primera y el bebé pues ya más o menos estable y de pronto desarrolla una complicación y así vamos pues hasta que el bebé
pues va ganando peso y va siendo más maduro cada vez y podemos egresarlo a su casa. Pero también, por ejemplo, si un bebé viene con una malformación congénita del corazón que se haya detectado en el momento antes del nacimiento, que eso es lo ideal, por ultrasonido, pues ese bebé requiere de una atención especial. Requiere de un manejo inmediato en sala de partos, de que participe el cardiólogo, el neonatólogo, de que se decida qué es lo que hay que hacer dependiendo del problema con el que viene. Y hay otras malformaciones congénitas. Estoy pensando si el bebé viene con lo que conocemos como gastrosquisis, que es que el intestino nace de fuera. O sea, el intestino no regresa porque hay un momento durante la vida fetal que el intestino está fuera, pero regresa a la cavidad abdominal y en estos casos el intestino se queda de fuera y hay que introducirlo. Entonces estos niños, pues por supuesto que tienen que ser atendidos por en una cuna Carlos Radiante, no pueden estar con la mamá. Pero lo que sí es importante es que estos bebés quizás se pierdan de ese momento inicial, pero se ha visto que en la terapia intensiva, incluso bebés intubados pueden hacer contacto piel con la mamá y que esto mejora los pronósticos en muchos aspectos de estos niños. Entonces, pues sí hay situaciones, como les digo, en donde el bebé tiene que ser atendido. Si viene con asfixia, si le faltó oxígeno, habitualmente esta falta de oxígeno se presenta in útero y estos bebés pueden evacuar dentro del útero. Y entonces esta evacuación, que se llama meconio, se puede aspirar, puede ser aspirada por el bebé hacia los pulmones en el útero. Y entonces esta popó que se llama meconio, pues imagínense el efecto que tiene en las vías respiratorias. Entonces obstruye la vía respiratoria, provoca inflamación y el bebé pues nace con problemas para respirar y pues hay que darle todo el apoyo necesario para que pues salga de esta situación. No, qué interesante. Hay una cosa que, por ejemplo, los papás te dicen, tuvo muy buena calificación y tuvo 10. O otras te dicen, tuvo 5, pero después tuvo 10. ¿A qué se refiere esto? Me imagino que es el APGAR, que como sabemos es pronóstico, ¿no? Sí, el APGAR, como decíamos hace un momento, se mide al minuto y a los 5 minutos de vida. El APGAR no nos sirve para decidir si nosotros vamos a poner oxígeno, si le vamos a ayudar a respirar con esta bolsita, ¿no?, que comentábamos, pero el APGAR sí nos sirve para saber si estos esfuerzos que estamos haciendo por reanimar a ese bebé están funcionando. Entonces, una calificación de APGAR al minuto, como decíamos, de 7 o más, está bien. Es prácticamente imposible que un bebé tenga 10. Sí. Pero sí les dan 10. Al ginecólogo. Sí, al ginecólogo, porque el ginecólogo siente que el APGAR es para él y la verdad es que no es cierto, ¿no? Pero bueno, el APGAR de 10 no existe porque prácticamente todos los bebés nacen con esto que llamamos acrocianosis. Es decir, las manos y los piecitos están un poco morados. Y entonces ya desde ese punto de vista no les podemos dar 10 porque uno de los aspectos que califica el APGAR justamente es la coloración. Entonces, como no están completamente rosados, entonces pues les tenemos que dar un punto en lugar de 2 en esa parte de la coloración y entonces llegan a 9. Pero sí, a algunos les dan 10 y a los hijos de los pediatras les dan 10 y a los hijos de los neonatólogos también, pero no existe. Y ya a los 5 minutos pues tendríamos que tener un 8 o más para decir que ese bebé está estable, o si tuvo por ejemplo 5 al minuto, pero a los 5 minutos ya tiene 8 o 9, pues quiere decir que ese bebé que nació con asfixia, porque 5 es muy malo, pues se recuperó con todas las maniobras que hicimos. Se ha visto que a los 5 minutos un APGAR menor de 4 es pronóstico hacia un deterioro neurológico en el futuro. Es un mal pronóstico tener un APGAR menor a 4 a los 5 minutos. Y esto muchas veces se relaciona cuando el niño empieza a ir a la escuela y tiene problemas en el aprendizaje y son niños que finalmente tienen problemas y que de alguna manera tienen una relación con su calificación de APGAR.
Más bien como que tiene relación con el grado de afectación neurológica que se identifica en ese bebé. Entonces, si este niño tuvo problemas al nacer por falta de oxígeno, se le dio reanimación, se valoró el Apgar, mejoró, entonces ese niño probablemente no tenga tantos problemas. Hacemos una valoración de estos aspectos neurológicos mediante una escala que se llama de Sarnat, y entonces decimos, a ver, este bebé tiene un problema leve, tiene un problema moderado o tiene un problema grave, dependiendo de la calificación. Y esta calificación nos orienta hacia el pronóstico. Por ejemplo, cuando es moderado o grave, pues los bebés tienen crisis convulsivas. No. Y estos bebés tienen problemas en el estado de conciencia. ¿Sí? Son bebés que están muy, muy letárgicos, muy dormidos, e incluso están como en un estado semicomatoso cuando esto es muy grave. Y habitualmente, porque no siempre es pronóstico, pero sí de manera general, esta condición inicial se asocia con el pronóstico inmediato y con el pronóstico a largo plazo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando un bebé tiene una asfixia? Pues a veces los tenemos que enfriar, ¿no? Y el enfriamiento, que tiene ciertas condiciones para poderse llevar a cabo, ha demostrado que en bebés que tienen un problema moderado o grave, mejora los pronósticos hacia los 36 meses de vida. Pero sí tienes razón, el alcance de estas afectaciones puede llegar a la etapa escolar, a la adolescencia, a la edad adulta. Estos niños pueden tener en el extremo parálisis cerebral o discapacidades mayores como ceguera, sordera o la parálisis cerebral, que pues es una afectación motora muy grave, pero también puede tener problemas leves, pues, en la lectoescritura, en el aprendizaje de las matemáticas, en cuestiones de comportamiento. Entonces es muy, muy importante hacer el seguimiento adecuado a estos niños, pues prácticamente durante toda su vida, porque los pediatras pues llegamos hasta los 18 años, ¿no? Sí, yo creo que esto es muy importante, porque de ahí que es muy importante los primeros minutos de vida, ¿no? En un bebé son importantísimos, y de ahí que tiene que estar un neonatólogo, un pediatra que esté capacitado en esto para que les podamos brindar lo mejor posible. Bueno, ahora nos vamos a pausa y regresamos con ustedes en un momento. Una de las cosas que creo que también es muy importante es que todas las mamás sepan que hay que hacer un tamiz neonatal. ¿Para qué nos serviría esto? Sí, es importantísimo. No solo es importante, es importantísimo porque hay varios tipos de tamices. Uno es el metabólico, en donde se le toma una muestra de sangre al bebé al tercer día de vida, porque es importante que ya haya comido para que ese tamiz tenga valor, aunque también se hacen algunas veces de cordón umbilical, pero lo ideal es hacerlo a los 72 horas antes de que se vaya el bebé a su casa, y si no, pues citarlo para hacerlo hacia el final de la primera semana. Entonces, en este tamiz metabólico detectamos enfermedades, o sea, no se pueden prevenir enfermedades, pero sí se pueden detectar a tiempo, porque el tamiz identifica enfermedades que no se están manifestando en ese momento. El bebé luce perfecto, luce sano, pero que después van a dar problemas y que pueden incidir en la mortalidad, en las complicaciones y en la calidad de vida de ese bebé en el futuro. Entonces, el tamiz metabólico sirve para identificar estas enfermedades de manera temprana, para ofrecerles un tratamiento adecuado también y oportuno. Por ejemplo, el hipotiroidismo pues es una enfermedad completamente tratable, y si se detecta antes de los 3 meses, idealmente antes del primer mes de vida, evitamos
el retraso en el desarrollo, el retraso mental que trae consigo. Si estos niños se detectan después de los 3 meses, pues se les van a dar tratamientos, se les van a indicar las hormonas tiroideas, pero ya el daño está hecho. Entonces, por eso es importantísimo el tamiz metabólico, y no solamente tenemos enfermedades como el hipotiroidismo, sino otras como la galactosemia, la fenilcetonuria, la deficiencia de glucosa isosato deshidrogenasa, y estas enfermedades, pues como decía, se pueden identificar y tratar a tiempo, con tratamientos que incluyen pues la restricción de cierto tipo de fórmulas especiales, suplementos, etcétera, ¿no? Este es un tipo de tamiz que además está obligado a hacerse por ley. Otro tamiz es el tamiz cardíaco, que identifica malformaciones congénitas cardíacas mayores, es decir, aquellas que ponen en riesgo la vida, y entonces al detectarlas oportunamente, y es muy sencillo, porque lo que se hace es poner un oxímetro de pulso. Todos los tenemos muy bien identificados porque pues durante la época del COVID pues todo el mundo tenía un oxímetro de pulso en su casa y te decían, no, pues si estás saturando menos de 90, corre al hospital. Bueno, entonces con un oxímetro de pulso se identifica si ese bebé tiene riesgo o no de presentar un problema cardíaco mayor. Si la prueba sale alterada, entonces llamamos al cardiólogo y que el cardiólogo le haga un ecocardiograma, es decir, un ultrasonido del corazón, para verificar, para corroborar este diagnóstico, y entonces una vez corroborado, pues ese niño tendrá que trasladarse al centro hospitalario en donde se le pueda ofrecer la atención adecuada, que habitualmente son manejos quirúrgicos. Ese es el tamiz cardíaco, que debe de hacerse entre las 24 y las 72 horas de vida. El otro es el tamiz auditivo. Y los problemas auditivos son frecuentes en la población general y se tienen que identificar también de manera temprana. El tamiz auditivo se tiene que hacer antes del primer mes con una prueba que llamamos de emisiones otoacústicas. Si esa prueba sale positiva, es decir, sale alterada, entonces hay que repetirla en un par de semanas. Si sigue saliendo alterada, hay que hacer una prueba un poquito más sofisticada, que se llaman potenciales auditivos. Pero lo importante es que cuando este bebé resulta con esta prueba, 1 o 2 alteradas, hay que mandarlo al audiólogo antes de los 3 meses para que se le hagan las pruebas especiales y este niño reciba el tratamiento adecuado antes de los 6 meses. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Pues a veces son auxiliares auditivos, pero a veces también estos bebés pueden llegar al implante coclear, que es una técnica quirúrgica en donde pues, se hace un implante precisamente adentro del oído para mejorar la audición de estos niños. Si no atendemos a estos bebés antes de los 3 meses, idealmente 6 meses como máximo, se van a quedar con problemas para toda la vida. No solamente es el problema de audición, sino de que estos niños al no oír, pues no desarrollan un adecuado lenguaje y esto ya no se puede revertir. El otro tamiz que se realiza es el tamiz de cadera, en donde se debe de realizar un ultrasonido hacia el final del primer mes de vida para identificar si esta cadera está fuera de su lugar y entonces ofrecer el tratamiento, que habitualmente son unos cojincitos que se llaman de Friedka, que lo que hacen es abrir las piernitas, ¿no? en esta posición, para que entonces la cabeza del fémur, el hueso largo de la pierna, entre bien en la cavidad que le corresponde dentro de la cadera. Y el otro tamiz que deberíamos de estar realizando, pues es el tamiz de los ojos. De los ojos, exactamente. Entonces, el tamiz de los ojos se debe de hacer dentro del primer mes de vida. Incluye la evaluación del tamaño del ojito. A veces son muy pequeños, a veces son muy grandes, y esto puede tener relación con algunos síndromes. Los párpados también deben de revisarse. Si las pupilas reaccionan a la luz,
Las pupilas, o sea, el centro negro que tenemos en el ojo, pues se abre con la luz, se abre con la oscuridad y se cierra con la luz. Los movimientos de los ojos para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, es una exploración muy sencilla. Y también tenemos que explorar lo que llamamos reflejo rojo. Entonces, el reflejo rojo, nosotros en un ambiente oscuro, hacemos incidir la luz sobre los ojitos y tiene que verse rojo. Justamente por eso se llama rojo. Si lo vemos blanco, quiere decir que hay una opacidad detrás del ojo. Eso puede ser una catarata en los bebés pequeñitos. Y esa catarata puede estar asociada con alguna enfermedad, como por ejemplo con rubéola congénita. O en niños más grandes, esa opacidad puede ser un tumor. Claro. Que puede ser un retinoblastoma. Pero también tenemos que revisar muy bien lo que llamamos la conjuntiva para buscar datos de infección. Si la córnea, o sea, la capa que cubre el ojo es muy grande, pues esto nos puede hablar de que hay un aumento en la presión. Esto se llama glaucoma congénito. Entonces, podemos identificar en esta revisión por el pediatra infecciones, córneas grandes o glaucomas congénitos, anormalidades del iris, o sea, de lo que rodea a la pupila, esto que le da el color al ojo, y también pues podemos detectar estas alteraciones con la exploración del reflejo rojo. Si identificamos esto, tenemos que mandar a los bebés al oftalmólogo y además en los menos de 34 semanas tenemos que hacer una revisión del fondo del ojo, porque estos bebés prematuros hacen lo que se llama retinopatía del prematuro y esta retinopatía puede ser tan grave que lleve al desprendimiento de la retina y esto causar ceguera de por vida. O sea, cuando se desprende la retina ya prácticamente no hay nada que hacer, pero si detectamos la retinopatía en fases iniciales, pues hay mucho que ofrecerle a este bebé, incluso pues hay manejos con láser. Hombre, qué interesante esto y realmente yo creo que hay mucho donde el médico puede incidir y los papás deben saber la importancia de esto. Una de las cosas que más vemos es que el niño se puso amarillo. Y entonces algunos te dicen, ay, no, está bronceado, está muy guapísimo. Otros dicen, tiene un color muy bueno. Y lo que sabemos pues es que tienen otro tipo de problema. Sí, así es la ictericia o el color amarillento de las conjuntivas, o sea, el color del amarillo del ojito o que incluso puede abarcar otras partes del cuerpo, es extraordinariamente común. Sí. O sea, es el 60-80% de los bebés a término presentan esta situación y el 80-100% de los prematuros tienen ictericia. Entonces, aquí lo importante es saber si esta ictericia es fisiológica o no es fisiológica. Entonces, una ictericia que el color ictericia, o sea, color amarillo. ¿Normal o anormal? Normal o anormal, exactamente, normal o anormal. Entonces, la ictericia que empieza en el primer día de vida nunca es normal. Nunca. Y ese bebé tiene que evaluarse. Habitualmente estos niños vienen de mamás que tienen un grupo sanguíneo o un RH diferente. Por ejemplo, las mamás RH negativas con bebés RH positivos pueden desarrollar anticuerpos que cruzan la placenta, llegan al bebé y destruyen los glóbulos rojos. Y cuando se destruyen esos glóbulos rojos, el producto final va a ser la bilirrubina. Y la bilirrubina es lo que le da el color amarillo a los bebés. Entonces, cuando hay esta que llamamos incompatibilidad, en donde la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo, donde la mamá es de un grupo sanguíneo diferente, por ejemplo, si la mamá es grupo O y el bebé tiene otro grupo sanguíneo, pues también se generan anticuerpos, pero la que siempre es más grave es la que se produce porque está en compatibilidad a RH. Cada vez vemos menos casos porque existe una vacuna que se le pone a la mamá
después del nacimiento del bebé durante las primeras 72 horas que impide la formación de estos anticuerpos y entonces pues eso ayuda a que el bebé no tenga problema. Pero bueno, también está esta ictericia que es normal, que empieza en el segundo o tercer día de vida y que tiene su pico como el quinto día de vida y que después desaparece y que a las 2 semanas ya no tenemos que estar viendo nada. Entonces creo que el segundo mensaje importante es que una ictericia después de la segunda semana de vida, hay que estudiarla a profundidad, porque no es normal. Y entonces a veces vemos que llegan los niños a los 3 meses que les mandaron a que tomaran el sol, que dicho sea de paso, ya los baños de sol no están recomendados. Y entonces les dijeron, no, usted sígale dando baños de sol, sígale dando baños de sol. Y al final, pues ese bebé tenía un problema grave del hígado. Y está llegando tarde con nosotros. Entonces, una ictericia que persiste por más de 2 semanas es algo que tenemos que investigar. Lo ideal es que pudiéramos hacer un tamizaje también de la ictericia, cosa que no está normado todavía, pero yo creo que sería muy importante que los bebés, antes de irse a su casa, pudiéramos medir el valor de bilirrubina. No hay que tomar sangre, hay unos equipos en donde se ponen en la frente o se pueden poner aquí en el huesito del medio, que es el esternón, para identificar el valor de bilirrubina, y entonces eso lo lleva uno a unas gráficas y puede decidir si para la edad del bebé y si para las semanas de gestación que tiene ese valor es normal o no. Y si ese valor no es normal para ese bebé, entonces lo dejamos hospitalizado y ya le hacemos toda la evaluación buscando las causas de esa ictericia. Pero en este momento no tenemos el tamizaje para ictericia y entonces pues los bebés se van tempranamente a su casa, se van a las 24 horas y el pico de esta ictericia se presenta a los 2-3 días y entonces pues ya llegan con nosotros muy ictéricos. Y el problema con la ictericia cuando alcanza niveles muy grandes, muy altos, esta bilirrubina en sangre, es que la bilirrubina puede irse al cerebro y puede dañar órganos muy importantes. Entonces, estos niños se pueden quedar con alteraciones motoras que además no son reversibles, se pueden quedar sordos y también pueden tener alteraciones visuales. Básicamente, porque la encefalopatía o el daño neurológico por ictericia, pues es un espectro en donde pues hay trastornos motores leves o hay trastornos motores graves en los 2 lados de este espectro, e incluso se ha asociado este daño neurológico con problemas de autismo, con déficit de atención, con alteraciones en el desempeño escolar, pero lo más importante es que nosotros podamos detectar desde antes de que ese bebé se vaya si ese nivel de bilirrubina está normal o no está normal, y si no está normal, hacer el abordaje adecuado, porque pues muchos de estos bebés, con que les pongamos una lucecita arriba que se llama fototerapia, con eso podemos ayudarles a bajar los niveles de bilirrubina y evitamos el daño neurológico, que finalmente pues eso es algo que los pediatras hacemos mucho, ¿no? Labores de prevención. O sea, prevenir el daño neurológico yo creo que es de nuestros principales objetivos como pediatras y neonatólogos. Claro, yo creo que esto sí es algo que debemos incidir mucho, porque podemos ser que un niño sea normal o un niño no sea normal. Eso es básico. Otra de las cosas que te quiero preguntar, la circuncisión, que es como un mito, que sí se les hace, que no se les hace, que se debe de hacer, si es una indicación realmente médica. Pues no hay una recomendación. Si revisamos la guía de la Academia Americana de Pediatría, no hay una recomendación al respecto. La circuncisión tiene más aspectos religiosos, culturales, familiares. Si el papá está circuncidado, pues quiere que el bebé también esté circuncidado, y eso es muy válido, ¿eh? Esa es una decisión que tienen que tomar los papás. Entonces, lo que le toca al pediatra es decir cuáles son los pros, cuáles serían los contras. ¿Cuáles son los pros? No está completamente demostrado, pero sí se ha visto que pueden tener menos procesos infecciosos del glande, o sea, de la cabeza del pene, que pueden tener
obviamente, pues menos riesgo de que, pues, que se les atora el prepucio, porque finalmente la circuncisión pues es quitar esa piel que recubre el glande o la cabeza del pene. Entonces, pues esta piel se puede retraer y se puede regresar, y entonces a veces no se puede retraer, eso se llama fimosis, y a veces se retrae pero no se puede regresar, y eso se llama parafimosis. Entonces, estos son riesgos que se pueden correr en un niño que no está circuncidado, además de los procesos infecciosos. Y también se ha hablado de que hay mayor riesgo de cáncer de pene y de infecciones de vías urinarias. Pero, insisto, esto no está 100% demostrado, ¿no? Hay algunos estudios que están encaminados hacia estos datos. Pero también la circuncisión puede tener procesos inflamatorios, puede traer una estenosis o una estrechez del orificio por donde orina, que es pues el que está justo en el extremo del pene. Entonces, esta misma inflamación por el proceso quirúrgico puede provocar que se estreche este orificio que se llama meato urinario. Se puede producir sangrado, se puede producir infecciones que no son frecuentes. Realmente el procedimiento es muy sencillo. En recién nacidos se les pone anestesia local, en niños más grandecitos anestesia general, pero pues realmente pues digamos que el balance pues no se inclina hacia ningún lado, y esto tiene que ver 100% con una decisión que tomen los papás de hacerla o no. Sí, así bueno, esto yo creo que queda claro. Ahora vamos a las preguntas con Paulina. Vamos a tratar de resolver todas sus dudas. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Limón. A continuación daremos lectura a algunas de sus preguntas que nos hicieron llegar a las redes sociales acerca del tema atención al recién nacido. Las preguntas son: a mi hijo, su abuela paterna lo diagnosticó con empacho. ¿Qué es eso? ¿Qué tan cierto que los niños se enferman de la panza cuando les están saliendo los dientes? ¿Cuántas horas debe de dormir un bebé? Recuerden que a continuación aparecerán las redes sociales donde nos pueden dejar sus dudas y sus comentarios. Regresamos al estudio para dar respuesta y continuar con el programa. Y entonces, aquí con esta cuestión del empacho, que es muy de nuestro país y sobre todo de algunas áreas, ¿qué podrías decirnos? Pues sí, le llaman empacho, no está descrito médicamente, pero en realidad la traducción que tendría pues es como una indigestión, como un problema gastrointestinal que puede tener muchas manifestaciones, ¿no? El niño no quiere comer, está irritable, se inflama un poquito del abdomen, tiene muchos ruidos, puede tener diarrea, puede tener un poquito de vómito. Entonces, esto es básicamente, ¿no? Lo que significa en términos médicos, es la traducción a lo que nosotros sabemos como médicos, y puede tener desde un origen de exceso de alimento, porque a veces los papás sobrealimentan a los bebés, y como el niño tiene un reflejo de succión que es innato, ¿no? O sea, succiona, pero no siempre es porque tenga hambre, sino porque es un reflejo del recién nacido, es un reflejo primario del recién nacido. Y entonces, pues si al niño lo ponen a succionar, succiona, ¿no? Y entonces puede ser que por sobrealimentación, pero también pudiera ser que ese bebé tenga algún problema, pues, infeccioso, ¿no? Lo que llamamos una gastroenteritis con vómito, diarrea y con esta inflamación intestinal. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es vigilarlo muy bien, que no vaya a empeorar la sintomatología, y si tuviera diarrea y vómito, pues entonces hidratar al bebé. Idealmente, pues si se le hace con hidratación oral sería lo ideal, y pues esperar a que pase. Y yo creo que más que nada esto podría hablarse del cólico del recién nacido, ¿no?
que el cólico del recién nacido, hay gente que ya le da las gotitas para prevenir. Sí, eso pues no es para nada adecuado, ¿no? O sea, el cólico del recién nacido no se sabe muy bien cuál es la causa. Los niños lloran casi de manera inconsolable por más de 3 horas en un día, por más de 3 días a la semana, y entonces esto genera muchísima angustia en los papás y puede tener que ver con esta situación del empacho, de la indigestión o de un problema gastrointestinal. Pero también, pues, puede ser algo que tenga otras causas, ¿no? Porque el niño llora como una manifestación normal, ¿no? ¿Cómo expresa un niño que no se siente bien, que tiene dolor, que está mojado, que pues, su pañal está sucio, que tiene hambre, que tiene calor, que tiene frío, que tiene sueño, que está enojado, ¿no? La única manera que tienen los bebés, pues, es llorando. Claro. Y a veces este llanto, pues, se vuelve muy, muy intenso y es justamente cuando lo asociamos con el cólico del lactante. Así es. Y con respecto a la otra pregunta, si cuando les salen los dientes tienen algún problema, les da diarrea, les da empacho, no sé, ¿está relacionado? Es raro, ¿eh? Más bien los niños como que se ponen irritables y salivan mucho porque obviamente que como no hay un orificio hecho en la encía a través de la cual salga el diente, entonces la erupción que empieza como a los 4 o 6 meses, entonces tiene que romper. Y se produce inflamación de las encías y esto produce una salivación excesiva que puede condicionar irritabilidad, dolor, que puede también quizá generar un poquito de aumento de la temperatura, que no debe llegar a fiebre, porque la fiebre es un síntoma muy grave en los niños menores de 3 meses. Entonces, si un bebé tiene más de 38 grados centígrados, ese niño, y tiene menos de 3 meses, ese niño inmediatamente tiene que ser valorado por un pediatra, porque puede ser una infección grave la que esté condicionando esa fiebre y nosotros le estamos atribuyendo a otra causa. Por supuesto que de los 0 a los 3 meses pues no le van a salir los dientes, ¿verdad? Pero bueno, ahorita quise como tomar ese punto de la fiebre porque también me parece importante. Entonces, un niño mayorcito, estamos hablando ya de un lactante como de 6 meses, pues va a tener estos síntomas que comento, ¿no? Va a babear mucho, va a estar con dolor, va a estar irritable, puede tener un poquito de aumento de la temperatura, pero es muy raro que presenten diarrea o vómito. Y aquí otra pregunta es, ¿cuándo sería lo indicado que lleven al bebé al pediatra? ¿Cada cuándo? ¿Con qué frecuencia? En un recién nacido hay que ver a los bebés. Depende de cuándo se hayan dado de alta, pero a partir de que se dieron de alta, 3 días después, 72 horas después, eso sería lo ideal. Si el bebé se fue al día, pues lo estamos viendo a los 4, si se fue a los 2, a los 5, etcétera. Entonces son 48, 72 horas después que lo tenemos que ver porque hay que revisar si no está amarillito, hay que ver si está bien hidratado, si está comiendo bien, si está succionando bien, si está teniendo una adecuada técnica la mamá de alimentación con la lactancia materna, si el bebé no ha perdido peso de más, porque los bebés en los primeros 4 o 5 días de vida pierden hasta el 7% de su peso, pero después de eso tienen que empezar a subirlo. Entonces, todo eso tenemos que evaluarlo en esa primera semana de vida. Después hay que ver a ese bebé a los 28 días, o sea, cuando se cumple la etapa neonatal, y de ahí lo ideal es que lo estemos revisando cada mes. Pero lo mínimo que habría que revisar a un bebé después del primer mes de vida son 6 veces en el año. Y a partir del año de vida y hasta los 2 años, cada 2 meses. Entonces, ¿qué hacemos en esas revisiones? Pues vemos el estado general del niño, vemos su peso, su talla, vemos si en las gráficas está creciendo bien ese bebé, vemos si está alimentándose adecuadamente y pues vamos tomando decisiones, ¿no? De acuerdo a lo que encontremos. Vacunas también, vacunamos a los bebés desde la etapa del recién nacido. Las vacunas pues también son importantísimas para
el pediatra. Pues yo creo que ha sido una plática realmente interesante porque a veces pensamos que todo va a ocurrir y todo debe ser normal, ¿no? Pero si nosotros, ya como una buena conclusión, si nosotros prevenimos, si nosotros nos acercamos al pediatra de nuestra confianza, digo, puede ser el mejor pediatra, pero si uno no le tiene confianza, pues es igual. O sea, uno tiene que ir con alguien que realmente le dé confianza, le dé certeza en las cosas que va a hacer. Entonces eso va a ser muy, muy importante. Y siempre que uno pueda prevenir, será lo mejor que le pueda suceder a alguien, porque tendrá en avanzada todo el tratamiento. Eso es muy, muy importante. Y sí quisiera agradecerte muchísimo que estuvieras aquí con nosotros, porque esto nos va a servir muchísimo, y que nos acompañes próximamente. Muchas gracias. Muchísimo gusto. Gracias, Ana. Es muy importante la cantidad de mitos que existen, de cosas, y que realmente, sobre todo, que se aterricen. Y la prevención, que es algo importantísimo aquí. Si uno previene, seguramente los problemas serán mucho menores. Quiero agradecer también a la CUAED todo lo que nos brindan para poder realizar estos programas. Muchas gracias.